Pero existe el modelo norteamericano. ¿Alguno de ustedes ha visto una película que se llamaba Los Beverly Ricos? Es una película genial, realmente deberían verla. Es una serie un poco cómica. La idea de esta serie, es que sale el patriarca, digamos, de la serie, y que era un señor muy mayor, ya un poco viejo, ¿no? Un campesino de esos, no solamente campesino, sino bastante campechano, ¿no? Con su sombrero, de los típicos norteamericanos del campo, pocas palabras y muchos hechos, ¿no? Y fuertes acciones. Y cazando aparentemente una liebre o algo así, dispara, y en el lugar donde dispara no le da a la liebre, sino que cae en el suelo y brota un chorro de petróleo. ¿Sí? ¿Se imaginan? Entonces, al descubrir petróleo en su propiedad, vienen los ingenieros, vienen los exploradores, y todo el mundo le ofrece muchos tratos comerciales a este señor, ¿no? Entonces este señor se convierte en rico y millonario de la noche a la mañana, y con toda su familia, su hijo, su hija, su esposa, su perro, su gallina, sus chanchos, todos se van a una propiedad, una casa que es muy cara en el centro de Los Ángeles, cerca de Hollywood, ¿no? En Beverly Hills. Es una urbanización, digamos, muy cara, muy de élite, ¿no? Donde se codea con la gente más rica, y entonces en ese lugar viven ellos. ¿Se imaginan ustedes eso? Es decir, en un barrio residencial muy exclusivo, una familia totalmente campesina que vive con sus gallinas, con sus animales. Bueno, eso es lo que él podía darse ese lujo. ¿Por qué? Porque era propietario, y porque ahí eso significa una renta. El propietario del terreno puede ganar una renta por el petróleo que hay en su propiedad. Yo te pregunto, por ejemplo, si tú un día, imagínate que tú un día estás en tu jardín, no sé, estás silbando, sembrando flores, no sé, ¿no? Y de repente por ahí sale petróleo. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Te volviste millonario? ¿Ah? ¿Realmente crees que te volviste millonario? No, es que mira, te voy a decir una cosa. Aunque sepas administrarlo, aunque seas un genio de las finanzas, lo que va a pasar es que va a venir el Estado y te va a dar la mano, te va a dar las gracias, y te va a decir: por favor, sal de acá, déjanos trabajar. Pero no, que es mi casa, es mi propiedad, es mi jardín. No, señor, ¿sabe qué? Usted váyase de aquí, nosotros le vamos a dar una pequeña compensación, y usted regresa en 10 años y le vamos a devolver su propiedad exactamente igual, pero sin petróleo. ¿Te parece justo? Ese es el problema de Conga, por ejemplo. ¿Se han dado cuenta? En Conga, ¿qué pasa? Hay empresarios que se dedican a la agricultura, pero hay oro en su zona, en sus terrenos. ¿Y qué ocurre? Que viene la empresa, ¿cómo se llama? La minera Newmont, y hace un trato con el Estado para, digamos, extraer el oro, pero a la gente que está ahí le toca muy poco, casi nada. ¿Sí? Ellos ni siquiera han participado en el trato, ni en el contrato, ni nada de eso. Obviamente que esa gente está pues molesta, indignada. Son muy pocos los países que les dan a las personas derechos de propiedad sobre los recursos de sus terrenos. Por ejemplo, Estados Unidos, me parece que es Singapur o Malasia, no recuerdo cuál de ellos, ¿sí? Y no conozco otros casos realmente, ¿no? Bueno, entonces, ¿existen ingresos pasivos? Sí. Está el modelo tipo japonés, ¿no? Donde tú trabajas, estudias, sí, pero no eres el dueño. Tu ingreso no es, digamos, un ingreso pasivo, sino que es un ingreso que depende de tu actividad laboral. Y el ingreso pasivo, que es el que proviene de tus propiedades, tus rentas y todo lo demás. ¿La educación es importante? Sí, la verdadera educación no siempre es académica. Bien, acá quiero señalar una cosa
hablando de rentas. En realidad, los economistas decimos que la producción, el volumen de producción y también por lógica los ingresos que dependen de esa producción, sea de bienes o servicios, es una función, es decir, depende de lo que llamamos tres factores de producción, ¿no? Bueno, algunos economistas dicen que hay más, otros menos, pero hay tres factores clásicos de producción. El primero es el trabajo, que todo el mundo ya conoce. Trabajas más, ganas más; trabajas menos, no ganas menos, pues, ¿no? El segundo es el capital y el tercero es la tierra o naturaleza. Este factor se supone que es constante. El capital es, por si acaso, no es el capital financiero, sino se le llaman bienes de capital. Bienes de capital, por ejemplo, el proyector multimedia, ¿sí? Ese es un bien de capital, ¿sí? Todos los bienes de capital que tienen cierta tecnología son, ¿no?, factor capital, capital físico, capital real. Entonces, este de acá se recompensa con los sueldos y salarios. Este de aquí tiene una recompensa también, ¿no? Y este de aquí también. A estas dos recompensas se les llama rentas. Rentas. Tiene que ver con lo de la SUNAT incluso. Ustedes tienen que, hay una tercera categoría, una cuarta categoría, una quinta categoría. Ustedes saben que, por ejemplo, la quinta categoría tiene que ver con el trabajo y las otras categorías tienen que ver con las rentas, ¿sí? Entonces eso es importante. Hay rentas que provienen de tus propiedades de inmuebles, por ejemplo. Hay rentas que provienen de tus acciones en la bolsa de valores. ¿Se entiende? Entonces, ¿tú de dónde quieres que venga tu dinero? ¿De dónde quieres? ¿Quieres el modelo japonés? Factor trabajo. ¿Quieres el modelo americano? Todo. El modelo americano. Por eso es que Estados Unidos es uno de las potencias económicas, ¿no? Porque ellos han tenido y han aprovechado todos los factores, ¿sí? En Estados Unidos no necesitas estudiar demasiado para hacer mucho dinero, pero sí necesitas saber administrar tus propiedades y tus rentas. Bien. Ahí tienen lo que Robert Kiyosaki llama el cuadrante, ¿no? El cuadrante de los negocios. Ustedes ya habían visto eso porque habían leído el libro de Kiyosaki. Bueno, esto tiene relación con lo que estoy hablando aquí, ¿no? El empleado que tiene un trabajo dependiente, el dueño de un negocio corporativo, es decir, de una gran empresa, el autoempleado que es un pequeño empresario, entre comillas, ¿no? Es decir, que está iniciándose, y el inversionista que gana por sus rentas, sean propiedades inmuebles o acciones en el mercado bursátil, por ejemplo. Sí. Bien. Kiyosaki recomienda muchas cosas, recomienda el ahorro desde una edad temprana, ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso. Por ejemplo, las AFPs, ¿no? Las AFPs surgieron como un mecanismo de ahorro obligatorio, pero con el tiempo la idea ya no ha sido, parece, la de un ahorro, porque si tú tienes un ahorro y te mueres, tus familiares heredan tu ahorro, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, voy a poner un caso extremo. ¿Qué pasa si tú te mueres, por ejemplo? ¿Quién hereda tu ahorro? Si tú tuvieras un ahorro, $1 millón, por ejemplo. ¿Ah? ¿Quién heredaría tus ahorros? ¿Nadie? ¿No tienes padres, hermanos? No, ahorro. Sí, ahorro en un banco, sí, o no sé, o donde gustes. Tus padres, tus familiares más cercanos, tus hermanos. ¿Tienes hermanos? Claro. Entonces todos ellos heredarían tu ahorro. Pero si tú fueras una pensionista en una AFP, la cosa sería diferente. Porque tu cónyuge no heredaría nada. Lo que pasa es que le darían una pensión que equivale
20-25% de lo que has estado, de lo que debía ser tu pensión, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿es eso justo? ¿No sería mejor, digamos, que ese fondo que está en las AFPs, administrado por las AFPs, no debería ser una cosa que las AFPs, digamos, se queden para siempre, ¿no? Sino que debería haber una entrega, pues, a los familiares, ¿no? Bueno, una especie de herencia respecto a eso. Bueno, aparentemente las leyes han ido cambiando desde la creación del sistema privado de pensiones, ¿sí? El sistema privado de pensiones se formó en la década de los 90 y actualmente, digamos, hay nuevas características que digamos, no estaban contempladas en el proyecto original, ¿no? Bueno, Kiyosaki sostiene que conseguir el primer $1.000.000 es más difícil que conseguir el segundo millón, ¿no? Es decir, arrancar el auto es más difícil que ya estando en marcha, que acelerarlo después, ¿no? También recomienda no tomar un trabajo dependiente. Es decir, a él probablemente no le va a gustar el modelo japonés, como decíamos, ¿no? Él prefiere las rentas del cuadrante derecho, como se decía en esos, ¿no? Prefiere los inversionistas. De hecho, él evita el trabajo dependiente y narra en su libro que estuvo sin trabajo durante un buen tiempo porque quería evitar a toda costa depender de un solo empleo. Bueno, es admirador de Warren Buffett. Ya les hablé de Warren Buffett. Warren Buffett es una persona espectacular, una persona muy especial. ¿Han oído hablar de él antes? Warren Buffett se dice que, por ejemplo, él vive en la misma casa, es un supermillonario, multimillonario, y vive en la misma casa que vivía hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, que maneja el mismo auto, que no le gusta usar celulares, no le gusta. Acá hay gente que le gusta, pues, el iPhone y esas cosas, que le da mucha importancia a eso, él no, ¿sí? Él es dueño justamente de Berkshire Hathaway, es conocido como el oráculo de Omaha, ¿sí? Todo su dinero lo hizo como inversionista, no es... estuvo trabajando para otro inversionista como él, pero finalmente el alumno superó al maestro y es un multimillonario, ¿no? Bueno, Warren Buffett, por ejemplo, dice que enfocarse es mejor que diversificar el riesgo, ¿sí? Diversificar el riesgo es que algunas personas, para evitar el riesgo, lo que hacen es repartirlo en varios proyectos. Es decir, tengo un proyecto A, B, C, D, ¿sí? Estos proyectos, si uno fracasa, me quedan los otros dos. Warren Buffett dice que tu tiempo es limitado, tus energías, tu capacidad, no vas a poder dividirte tanto en tratar de hacer que todos los proyectos funcionen. Lo más seguro es que todos van a fracasar. Lo que dice Warren Buffett es que decidas cuál es el uno o dos, los mejores, y enfocarte en eso. Eso es, claro, es contrario a diversificar el riesgo, pero según Warren Buffett es menos riesgoso. Por eso él dice, fíjate bien lo que estás escogiendo, porque si te vas a meter a algo que no conoces, ahí sí hay riesgo, ¿sí? ¿El cuadrante anterior? Ya, ok. Sí, espérate. Ya, aquí en este cuadrante, como habíamos dicho, hay dos mitades. La mitad derecha tiene que ver con los que han tenido éxito en su tarea empresarial. D, por ejemplo, significa dueño de un negocio corporativo. Acá está, por ejemplo, Bill Gates, no sé, ¿no? Los grandes empresarios. Aquí están los inversionistas, los que ganan rentas. ¿Sí? Los que ganan rentas. Y aquí, por ejemplo, puede estar Warren Buffett, ¿sí?
Los empleados, aquí todos los que van, marcan su tarjeta a las 8 de la mañana, salen a las 5 o 6 de la tarde, ¿sí? Los autoempleados o los que tienen un negocio pequeño, por ejemplo, que fabrican chalinas, ¿no? Por ejemplo. Es decir, tienes un negocio, todavía no eres dueño de un negocio corporativo, todavía no eres un inversionista, pero no tienes necesidad de marcar tarjeta, ¿sí? Porque estás generando ingresos por un proyecto que tú puedes manejar. El problema, según Robert Kiyosaki, es que cuando estás acá te sientes la víctima en todo, es decir, te caen todos. Este es el lugar más incómodo de todos los cuatro, ¿sí? No dice que sea, digamos, que lo evites a toda costa. No, de hecho que es un paso, ¿sí? Para lograr pasar aquí. Sí. Esa es una buena pregunta, y los casos que logran ese paso no son muchos, de hecho son muy pocos. ¿Qué es el éxito para una empresa o para una persona que está en este lugar? ¿Qué es el éxito? Tienes dos caminos para lograr el éxito. Hay un éxito que es el éxito grande, que es enorme, es demasiado grande. ¿Han visto la película Red Social? ¿Sí? ¿Han visto lo que pasó con Mark Zuckerberg? ¿Sí? Es buena la película, ¿no? Muy buena. Bueno, ese señor pasó de aquí a acá, ¿no? Pero no pasó solo, sino que lo llevaron, tuvo suerte, mucha suerte también, ¿no? Es verdad, pero también se hizo enemigos. Han visto que tuvo un par de juicios simultáneos, le costó millones y millones de dólares, ¿no? Es una empresa, es una corporación gigante. ¿Por qué pasó ahí de un sitio a otro? Bueno, esa es la pregunta del millón, pues también, la verdad, ¿no? O sea, pasó porque el producto era único, nuevo, genial, la gente le encantó, se difundió antes que los demás, se difundió mucho más que MySpace, más que Hi5, ¿no? Facebook dominó el mercado de las redes sociales, incluso antes de Twitter. Twitter también es importante, pero Facebook creo que tuvo más éxito, ¿sí? Ahora, esa es la única forma de éxito. ¿Cómo podemos asegurarnos para tener éxito sin necesidad de pasar acá? Podríamos pasar directamente de aquí a acá. Eso también es posible. De hecho, tanto hay empresas que fracasan en los 2 primeros años, como que hay empresas que luego de 2, 3, 4, 5 años son absorbidas y vendidas a grandes corporaciones, ¿sí? Por ejemplo, Cisco Systems es una empresa muy grande que es famosa por comprar todas las semanas empresas más chicas, ¿sí? Todas las semanas es como ustedes, como que salen al mercado, ¿sí? Van a la tienda a comprar los víveres. Bueno, ellos salen a comprar empresas y compran lo que se llama startups. Las startups, ¿sí?, son pequeños negocios que tienen una gran proyección, que tienen una gran, digamos, que son una gran promesa. Y estos startups, digamos, si tienen éxito, logran un gran precio de venta y los dueños de las startups se vuelven millonarios y pasan directamente a invertir su dinero y su capital financiero en inversiones bursátiles o inversiones financieras, ¿no? ¿Sí? Correcto, muy bien, claro que sí. Compran empresas que no solamente puedan ser una amenaza en el futuro y las disuelven, es decir, sino que también aprovechan los elementos que tienen esas empresas para repotenciar su negocio, el negocio que ya tienen. Sí. La E, sí. Sí, es digamos, el que los padres te educan, ¿no? Vas a ser ingeniero, ya, ok, sí, consíguete un trabajo en una empresa, mientras más grande la empresa mejor,
¿no? Marca tu tarjeta y listo. Trabaja de lunes a viernes y los fines de semana los dedicas a tu familia y ya está. Esa va a ser tu vida, ahorra mucho porque vas a necesitarlo en el futuro, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Es un camino seguro? Sí, es un camino seguro. Pero no crean que es tan arriesgado pasar de aquí a acá. Pasar de A a D es mucho más difícil y riesgoso que pasar de A a I. ¿Sí? Es más difícil y riesgoso. Si ustedes en A crecen medianamente y dan una buena pelea y llaman la atención, definitivamente habrá ofertas. ¿Sí? Habrá ofertas. Miren, ¿con cuánto quieren vivir en soles, por ejemplo? ¿No? Estamos en Lima, en el Perú. Piensen a ver qué podrían hacer con $1.000.000. ¿Tienen una calculadora ahí? ¿Sí? Si no, hagan el cálculo, porque con $1.000.000, imagínense cuánto les paga el banco, solamente llevando el dinero al banco, ¿sí? ¿Cuánto está la tasa de interés? ¿Cuánto pagan los bancos por un ahorro? Hagan el cálculo. Y $1.000.000, que no parece mucho para un inversionista, para un empresario, no es mucho realmente, porque ustedes han visto que César Acuña pues maneja millones y millones, ¿no? Bueno, $1.000.000 para ellos no es nada. Bueno, sin embargo, con $1.000.000 como inversión financiera, no en activos, sino como inversión financiera, ¿sí? En el banco solamente, sí, no hay nada más seguro que un banco, ¿sí? Entonces, ¿cuánto paga un banco la tasa anual? ¿5%? No, alrededor más o menos de 5 o 6%, ¿sí? Busquen, si tienen internet, busquen cuál es la depósitos a plazo fijo, ¿sí? 7%, depósitos a plazo fijo. Sí, bueno, 5, pónganle 6 o 5, ¿sí? 5%. Sí, eso por $1.000.000, no, 0.05 por $1.000.000. ¿Ah? 5.000 no. Sí. Sí. Son 6 ceros. 0.05. 0.05. Un solo cero después del punto. $50.000 por el tipo de cambio, que es 3.3, ¿no? 165.000 en 12 meses. Divide eso entre 12. $13.700, 14.000 soles mensuales. Mira, solamente de interés. 14.000 soles mensuales solo el interés por $1.000.000. Si te ofrecen $2 millones por tu startup, no es tan mal negocio, ¿no? No vas a tener $14.000, tendrás 28.000. ¿Te alcanza para vivir con la familia 28.000 soles mensuales sin tocar el capital? Yo creo que sí, ¿no? No es una mala inversión, no es un mal paso el de hacer autoempleado a inversionista, ¿sí? Ahora, $2 millones te pueden ofrecer, digamos, en un determinado momento, pero es mucho más, hay startups que han sido vendidas por mucho más que eso. Y de hecho, creo que Facebook está comprando también. Está comprando productos así, digamos, de software que complementan, ¿no? El Messenger, por ejemplo, creo que fue vendido también, ¿no? Una adquisición de ellos. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eso más o menos respecto del cuadrante del dinero, ¿no? Esto ya lo habían visto ustedes. Hay mucho más, hay mucho más. En este momento vamos a ver si avanzamos con este tema. Bien, existen varios elementos que conforman lo que Robert Kiyosaki llama la inteligencia financiera.
Él dice que son 5 coeficientes de inteligencia financiera, IQ financiero, ¿sí? El primero significa, tiene que ver con producir más dinero, es decir, no solamente ventas. ¿Cómo ganas tu dinero? ¿Lo ganas? ¿Lo consigues fácil? Hay gente que tiene facilidad, por ejemplo, para conseguir trabajos dependientes. Por ejemplo, los profesores. A los profesores, para ser sincero, nos llaman bastante, ¿sí? Nos llaman tanto en proyectos, digamos, grandes, pequeños, universidades, digamos, exposiciones de todo tamaño. También te llaman, por ejemplo, para hacer virtualizaciones, trabajos separatas, libros de autoaprendizaje, ¿sí? Eso ha habido bastante también. Hay mucha actividad respecto a eso. Entonces, producir dinero puede ser, digamos, no tan complicado. Pero una cosa es producir dinero para una persona y otra cosa para una empresa. Para una empresa, producir dinero significa vender. Y vender significa promocionar tu producto, significa ser agresivo, significa impactar al cliente. ¿Eres buen vendedor? ¿O tienes algún problema psicológico con el rechazo? Porque el vendedor tiene que ser atrevido, tiene que ser valiente, pero tiene que ser carismático, amable. Si le dicen que no, debe tener una salida cordial, ¿sí? Es importante. Entonces, ese es el coeficiente financiero. Algunas personas lo logran mejor que otras. Hay personas que son vendedores natos. Hay un caso muy famoso que se llama Víctor Lustig. Víctor Lustig era un señor de Checoslovaquia que viajó por todo el mundo, viajó por Europa y viajó por Estados Unidos, y tenía una facilidad para las ventas. Desgraciadamente sus principios morales no eran los más sólidos que se pueda decir, tanto así que se dice que vendió la Torre Eiffel en Francia y la vendió 2 veces, ¿sí? ¿Se imaginan? Es como vender la Plaza de Armas de Lima, ¿sí? Venderla 2 veces. ¿Cómo hizo? ¿Saben cómo hizo? Él lo que hizo fue, leyó en un periódico que el mantenimiento de la Torre Eiffel era muy costoso para el gobierno, porque la torre era de hierro y se oxidaba con frecuencia. Entonces había que resanarla, había que pintarla, ¿no? Y que el gobierno pues realmente tenía dificultades financieras y esa era una carga muy pesada, el mantenimiento de la Torre Eiffel. Entonces él dijo, si es una carga muy pesada, que el gobierno la puede vender y yo la vendo. Citó a varios empresarios de la industria de las fundiciones y de la chatarra, ¿no? Lo citó en un hotel de lujo, muy exclusivo. Una secretaria los recibió a estos señores, les entregó, digamos, les hizo saber si estaban interesados en una propuesta de este tipo, que debía ser confidencial, porque la Torre Eiffel es un ícono de París, y por lo tanto la población no debía saber que iba a ser vendida la Torre Eiffel. Entonces, al final lo que ocurrió fue que quedó solamente con 1 o 2 empresarios, obviamente con un señor Poisson, creo que se llamaba. Este señor fue seleccionado no porque tuviera una oferta más fuerte, sino porque parecía el más fácil de ser engañado, ¿no? Pero la esposa del señor Poisson era desconfiada, porque el señor lo hacía todo en secreto, le había entregado unos papeles, unos documentos que se supone que eran top secret, ¿no? Y les había dicho que traten con él exclusivamente, no, bueno, la cosa es que la señora le hizo ver al empresario que no era prudente comprar. Cuando estaban reunidos él con el señor Poisson y la esposa, el estafador Lustig les dijo, bueno, antes de que se concrete toda la firma y antes de que me entreguen cualquier dinero, quiero decirles que, bueno, la verdad es que mi trabajo no compensa lo suficiente y no me da el nivel de vida que yo siempre he querido, tengo problemas económicos, familiares, y básicamente les estaba pidiendo pues una coima, ¿no? Entonces,
Cuando el empresario se dio cuenta que le estaban pidiendo una coima, dijo, esto sí es verdadero, esto es real, y firmó de inmediato, compró, y no solamente compró la Torre Eiffel, sino que pagó la coima adicional, ¿no? Y como cuando se fue el señor Lustig, ¿no? El señor Poisson se dio cuenta que había sido estafado, se sintió tan deprimido y avergonzado que no fue a la policía, no hizo la denuncia, y como no hizo denuncia, el señor Lustig regresó un mes después para tratar de nuevo de vender la torre a otros empresarios, ¿no? Y esta vez sí la policía fue puesta sobre aviso y casi lo atrapan, ¿no? Se escapó por poco. ¿Sí? Es una cosa. Bueno, este señor era un vendedor, pero no tenía la facilidad para las ventas, pero más que ventas era pues una estafa en realidad, porque vender la Torre Eiffel pues no es muy no ético. Proteger el dinero significa tener activos que te rinden, pero no pues hay que diversificar el riesgo, pero no perder el enfoque, ¿no? Presupuestar el dinero, presupuestar tus ingresos, tus gastos, ¿sí? Ser ordenado con tu flujo financiero, tener en cuenta que los ingresos económicos no son los mismos que los ingresos financieros, que una buena situación una situación de solvencia económica no es la misma que una situación de holgura financiera. Son cosas diferentes. Puedes tener mucho flujo de caja, pero tener una mala situación económica y finalmente quebrar. ¿Alguien se acuerda de Clay? Carlos Manrique y Clay, una empresa financiera, tenían un flujo de caja muy bueno, pero todo era un castillo de naipes y al final se vino abajo, ¿no? Porque no había un ingreso económico real. Y también está el caso contrario, empresas que tienen una muy buena situación económica pero no tienen una buena situación financiera y terminan quebrando. De hecho, ese es el principal peligro los primeros 2 años, ¿sí? El éxito de una empresa en los primeros 2 años, el éxito económico, tal vez si no está acompañado por un buen manejo financiero, puede significar el fin del negocio de una manera prematura, ¿sí? Bueno, luego tienes apalancar el dinero. No solamente el dinero, apalancar significa tomar algo y multiplicarlo, ¿sí? Para usarlo repetidas veces o usarlo de una manera potenciada. No puedes apalancar el dinero, puedes apalancar el tiempo, puedes apalancar muchas cosas, ¿sí? Apalancar el dinero significa básicamente que no trabajas con tu propio dinero, sino que invirtiendo una cantidad, lo que haces es conseguir otra cantidad mayor y recién hacer la inversión, una inversión mucho más fuerte, ¿sí? Aumentar la información y capacitación financiera, bueno, esto ya lo hemos visto, tal como se dijo, hay que meterse en lo que uno conoce. Bien, recomendaciones de otro autor, el señor Hat Ecker. Hat Ecker es muy... este señor es el que nos dice que hay que programarse mentalmente, ¿sí? Hay que programarse mentalmente. Él habla de lo que es propensar, dice. ¿Sí? ¿Sí? Así, propensar. ¿Sí? ¿Han leído al señor Hat Ecker? ¿Ah? Su audio, sí. El señor Hat Ecker es autor de este libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. Básicamente dice que los ricos piensan diferente que los pobres y que esa forma de pensar viene por la programación que hemos recibido. Él, por ejemplo, narra el caso de un señor que tenía mucho dinero en un determinado tiempo, pero luego lo perdía con mucha facilidad. Luego lo volvía a ganar y luego lo volvía a perder y sucesivas veces, y tenía facilidad para generar las oportunidades, para aprovechar las oportunidades, pero no tenía la capacidad para asegurar una estabilidad, ¿no?
Entonces, este señor, ocurre que en su infancia había sido educado para que se diga que el dinero no era bueno, el dinero era malo. Entonces cada que él tenía mucho dinero se sentía culpable y subconscientemente buscaba la forma de perderlo, ¿sí? Eso ocurre con muchas personas, ¿ah? Es un tema interesante. Bueno, propensar. ¿Qué significa propensar? Significa programarse. Tu programa mental, tu software mental, influye en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten luego en acciones. Y tus acciones finalmente generan resultados materiales, tangibles. Eso es propensar, ¿sí? Esa es la fórmula del señor Hadecker. El señor Hadecker es un gurú, la verdad que es un educador, y se ha hecho millonario, no solamente con sus libros y audios, sino que él también ha tenido inversiones importantes, probablemente financieras, ¿no? Bueno, entonces, tal como les dije, los ricos piensan de manera diferente de los pobres. Los ricos, por ejemplo, no se quejan. Los pobres sí se quejan. Los pobres se quejan porque le echan la culpa a los demás de sus problemas. En cambio, los ricos no se quejan porque saben que la solución está en sus manos, se sienten capaces, se sienten superiores. No superiores a los demás, sino superiores a los obstáculos que deben enfrentar. Bien, cada persona tiene un termostato financiero. Un termostato financiero significa que cada persona está acostumbrada a un nivel de vida, a un nivel de ingresos, y que en algún momento de la vida puede ser que uno caiga, pero luego nuevamente se recupera porque su nivel de ingresos mental está arriba, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Donald Trump. ¿Alguien conoce a Donald Trump? Sí, el que del programa El Aprendiz, ¿no? Sí, Donald Trump es muy famoso porque en algún momento fue el hombre más rico del mundo año por año, así como Sugar Ray Robinson fue el boxeador más exitoso libra por libra, ¿no? O kilo por kilo. El señor Donald Trump a los 40 años era el hombre más rico que había existido a esa edad, ¿sí? Era un multimillonario. Desgraciadamente tuvo problemas con su esposa, tuvo problemas luego con sus negocios y en pocos años se vino abajo espectacularmente, ¿no? Pero lo asombroso es que nuevamente lo tenemos en carrera, ahora es candidato presidencial, ¿sí? Y no solamente es candidato presidencial, sino que es un multimillonario nuevamente. Entonces el tema es ¿por qué esa recuperación tan rápida? Porque el señor tenía un termostato financiero elevado, es decir, él sabe que se merece más, él sabe que la situación en la que está es momentánea, que sus fracasos son, digamos, son un problema de corto plazo, porque en el largo plazo sabe que va a recuperarse siempre, ¿sí? Eso es tener un termostato financiero. ¿Dónde está ajustado el termostato financiero de ustedes? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Dónde tengo mi nivel de termostato financiero? ¿Sí? Es como la terma de la casa, de la llave del agua. ¿Quieres el agua más caliente, más fría? ¿Dónde la he ajustado? ¿Sí? Si yo ambiciono poco, entonces mi termostato financiero me va a dar un resultado bajo. Me voy a conformar con poco y de repente lo pierdo o lo recupero, pero no paso de allí. En cambio, si tengo un nivel alto, me voy a exigir más porque sé que quiero un nivel de vida o un nivel de éxito más elevado. Bueno, es mejor una recompensa por unidad de trabajo o de tarea, o unidad de tarea, ¿no?, que por unidad de tiempo, ¿sí? Eso también es interesante porque Peter Drucker también lo dice, ¿no? Mejor es, por ejemplo, el diseño de un material de repente, o de un proyecto, de un software, por resultado. A un ingeniero, por ejemplo, le piden, ¿sabes qué? Hazme un software que tenga estas
estas características, A, B, C, D, que tenga estas potencias, A, B, C, D, que corra y sea compatible con estos programas, A, B, C, D. Y lo que hace el ingeniero es, se hace un presupuesto y le dice, bueno, ¿sabes qué? Esto te va a costar tanto porque voy a necesitar tantos colaboradores durante tanto tiempo y en este plazo de tiempo cumplo con la tarea. Entonces, pagas, ¿sí? El pago se puede hacer adelantado, se puede hacer en 2 partes, se puede hacer en 1000 partes, se puede hacer como sea, se puede hacer al final del proyecto. ¿Se entiende? Pero el tema es ese. El tema es que, digamos, el trabajo se hace por resultado, por el software. No se hace por unidad de tiempo, es decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a contratar, a ver, de repente varias horas, a ver si de repente al final terminas el proyecto y el software que te estoy pidiendo. De repente no termina nunca, o de repente termina antes y el resto del tiempo se la pasa tonteando, ¿sí? Ese es un poco el tema. ¿Sí? Bueno, los pobres consideran malo venderse a sí mismos. Eso está interesante. ¿Sí? Al decirse venderse a sí mismo significa resaltar las cualidades que uno tiene, las características positivas que tiene una persona. Entonces, los ricos no tienen vergüenza de resaltarse. En cambio, la gente pobre sí tiende a ser más humilde. La humildad está bien, es buena en cierto momento. No vas a ser, pues, demasiado vanidoso y orgulloso con gente, por ejemplo, como tus hijos, de repente, ¿no? No tiene sentido. Pero resaltar tus cualidades en determinados momentos va a lograr que otros las aprecien y te abran muchas puertas. Si no lo haces así, tú mismo te estás cerrando a las oportunidades. ¿Sí? Si tú no resaltas o no aprecias tus propias cualidades, ¿cómo puedes pedir que los demás las aprecien? ¿Se entiende? Cada uno de nosotros sabe para qué es bueno. Yo soy bueno para el fútbol, tú eres bueno para la literatura, tú eres bueno de repente para la ingeniería, no sé. ¿Se entiende? Todos nos conocemos. ¿Para qué soy bueno? Bueno, eso lo resalto, lo digo. No debo avergonzarme de mis cualidades. Imagínense, sería un sinsentido, ¿no? Los ricos lo saben y por eso es que están donde están. Dar no siempre es mejor que recibir. Ojo, dar no es malo, dar es bueno, ¿sí? Pero algunas veces recibir es bueno también, ¿sí? Recibir no es malo, no hay que sentirse culpables por recibir. Si una persona te invita a algún lugar, debes tener cuidado, porque puede tener una doble intencionalidad, no puedes, pero a fin de cuentas está en ti aceptar o no. Y si es algo que tú aprecias, puedes recibirlo, ¿sí? Poniendo las condiciones claras y sabiendo de que no, digamos, vas a devolver más de la cuenta, o que no te van a pedir algo más valioso, ¿no? Bueno, estos autores, Al Ries y Jack Trout, son autores del segundo mejor libro que he leído en toda mi vida, que se llama Intuiciones Ganadoras. Intuiciones Ganadoras. Las intuiciones ganadoras son muy, muy importantes. Sí, estos son algunos libros que ellos han escrito. Posicionamiento. El posicionamiento significa que hay una batalla de las empresas por tu mente. Cada una de ellas quiere capturar una zona de tu cerebro. Y eso es bueno o malo según lo veas, ¿no? Intuiciones Ganadoras, que ya el libro del que les estoy hablando. Las 22 leyes inmutables del marketing. Muy interesante este libro. De hecho, una de las leyes se aplicó en las elecciones políticas de la alcaldía de Lima, cuando estuvo compitiendo la señora Susana Villarán y el señor Castañeda Locio. ¿Sí? ¿Quién quedó segundo? Me parece que fue el señor Enrique Cornejo, ¿no? El señor Enrique Cornejo subió espectacularmente.
Una de esas leyes, por ejemplo, te dice que si quieres que en los mercados, si llegas primero, eres el rey. Ser el primero es más valioso que ser el mejor. Hacer buenos productos es bueno, pero es mejor, mucho mejor, hacerlo rápido. Tomar la oportunidad, ¿sí? Hacerlo rápido es importante. Bueno, en algunos lugares, por ejemplo, hay espacio para 2 empresas, ¿sí? Generalmente una empresa se lleva el premio gordo, pero en algunos lugares hay espacio para 2 empresas. Por ejemplo, la guerra de las colas, ¿no? Coca-Cola es más antigua que Pepsi-Cola. Sin embargo, Pepsi-Cola logró posicionarse en el segundo lugar. ¿Por qué? Si eran la misma gaseosa y tenían el mismo color y eran casi lo mismo. Al Rice y Jack Trout dicen que si quieres ser el segundo lugar en un lugar y hay espacio para un segundo lugar, tienes que pelearte con el primero. No te pelees con los demás. Peléate con el que está arriba, con el que es el líder. Eso es la idea. Entonces, Coca-Cola, el sabor familiar, el sabor de la familia, el sabor que te hace sentir mejor, sí, bueno, pero es una gaseosa antigua. Pepsi-Cola es el sabor de la juventud, es lo nuevo. Nosotros no somos como Coca-Cola, somos diferentes, somos lo opuesto. ¿Se entiende? La gaseosa es la misma, pero el mensaje es el opuesto. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, viven de eso, viven de escándalo en escándalo. Buscan al que es más, al que tenga mayor notoriedad y se pelean con ese por cualquier tontería. Y eso, ¿no? Consiguen, digamos, ubicarse en el segundo lugar. Entonces, por ejemplo, en las elecciones para la alcaldía de Lima estaba como favorito el señor Castañeda. Y en segundo lugar estaba la señora Susana Villarán, me parece. Y luego había otros candidatos, no recuerdo cuáles. Todos se peleaban con la que estaba en el segundo lugar, con la que el señora... Y entre ellos también se peleaban. Pero el señor Castañeda, el señor Enrique Cornejo fue el único que desafió al primer lugar. Y tuvo un repunte en las encuestas espectacular, superando a la señora Susana Villarán, ¿no? Una buena estrategia. No sé si en las últimas elecciones se ha cumplido, es decir, el señor PPK fue el que más se peleó con la señora Fujimori. No creo, ¿no? Porque hubo varios que se pelearon con la señora Fujimori, varios. Entre ellos un poco que se desgastaron y el señor PPK salió de alguna manera favorecido. ¿Sí? Pero bueno. Existen, según Al Rice y Jack Trout, lo que son los caballos perdedores y los caballos ganadores. Y hay que montarse sobre un caballo o sobre la ola, ¿no? Porque en la vida vienen las oportunidades, las tomas o te vas. Que las oportunidades de negocio y las oportunidades de la vida son como la playa y como las olas. Y ustedes no sé si hacen surf, ¿no? Si son surfistas o no. Pero el tema es que, yo no por si acaso. Y el tema es que si no aprovechan la ola, después de repente ya no viene. O van a esperar demasiado. Entonces, ¿cuáles son los caballos perdedores sobre los que, digamos, no hay que tener mucha confianza? El primero es el trabajo. El trabajo duro sí es importante, pero el trabajo dependiente no siempre es la mejor opción. El que monta sobre el caballo trabajo dice, muy bien, voy a trabajar, me voy a la oficina, pero ¿saben qué? A ver, saco el látigo, azoto al caballo, ellos mismos porque ellos son su propio caballo, ¿no? Quiero ganar más, voy a hacer horas extra, ¡pam!, lo azoto más al caballo. ¿Realmente eso es lo que les va a dar éxito? Hacer horas extra, dedicarse demasiado al trabajo, eso es
importante. Bueno, puede tener algún resultado, pero los grandes empresarios no han hecho muchas horas extra que digamos para otros. Ellos han trabajado para sí mismos, ¿sí? Bueno, otro caballo perdedor, la inteligencia, por ejemplo. El coeficiente mental, el coeficiente de inteligencia. Ser inteligente es bueno, sí, es muy bueno. De hecho, es mejor que ser, digamos, solamente trabajador. Lo mejor es ser trabajador, pero ser también inteligente. Ahora, ¿ser inteligente garantiza tener éxito en los negocios? Hay un rector que en una universidad del extranjero dio un discurso en el que decía a los profesores, les decía: por favor, a los alumnos trátenlos muy bien, trátenlos bien. Si sacan buenas notas, trátenlos bien. Si ocupan los primeros puestos, trátenlos muy bien, porque de repente en el futuro van a ser sus colegas, van a ser profesores universitarios, ¿sí? Van a tener éxito, sí. Pero si sacan notas promedio, trátenlos mejor, ¿sí? Al que saca notas promedio, trátenlos todavía mejor, porque ellos van a regresar, y van a regresar con una empresa, y van a regresar a dar una donación a la universidad, y van a regresar a inaugurar un pabellón nuevo o alguna cosa, porque aman a la universidad y devuelven lo que han conseguido. ¿Se entiende? Entonces, la inteligencia no es garantía de éxito, ¿sí? Si ustedes montan solo sobre el caballo de la inteligencia, pues tengan cuidado. No es necesariamente un caballo favorito, ¿sí? ¿Cuáles son los caballos favoritos? ¿Cuáles son los no? Por ejemplo, las amistades, las relaciones. Tener buenas relaciones es importante. Por ejemplo, los Beatles.